Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Contarles un poco la dinámica del evento. Cuando pensamos en la CIDI y en la actividad del miércoles a la tarde, el objetivo que teníamos era invitar al presidente del CONICET. Eh, ¿Se reía? No. A Daniel Salomone. Llegamos a tener algún intercambio, vi alguna persona que ayudó como persona de acercamiento, había algún interés en participar, me pasó su teléfono, le empecé a mandar WhatsApp y se terminó la comunicación. Para lo cual decidimos eh, que nos merecemos en la universidad empezar a dialogar en serio sobre qué significa la investigación, hacia dónde vamos. Y para eso decidimos, recién estábamos escuchando hace un ratito al jefe de gabinete de ministros hablando de la rendición de cuentas. Y también tiene que ver con una lógica de rendición de cuentas, decir, hacer un diagnóstico de la situación de la investigación, las perspectivas a futuro, qué opinamos o qué empezamos a debatir sobre una realidad que aunque nosotros querramos que no exista, existe. Y vino por lo menos para quedarse 4 años. Así que me parece que el gran desafío es empezar a dialogar entre los que más saben, o entre algunos de los que más saben. Nosotros también invitamos a la vicerrectora, hoy tenía una actividad académica y no podía venir, que siempre impulsó a la agenda de la escuela, nos dio una mano muy grande, como dije el lunes en la apertura, con los 2 doctorados que tiene hoy la Escuela de Economía y Negocios, que nos llena de orgullo. Así que voy a pasar a presentar por orden alfabético a cada uno de los que van a acompañarnos hoy. Primero es Diego Comerci, que es biotecnólogo, doctor en biología molecular y biotecnología de la Universidad de San Martín y actualmente subsecretario de Innovación y Desarrollo de la universidad. Después Silvia Greenberg, que además de ser una amiga, es doctora en educación, es directora del doctorado en ciencias humanas y también es directora del laboratorio en ciencias humanas con doble dependencia con el CONICET y la Escuela de Humanidades y actualmente es subsecretaria de investigación. Cuando hay algún error, ustedes me lo hacen saber, ¿eh? Bueno. En tercer lugar, Lilia Stubrin, que es doctora en estudios económicos y políticos del cambio tecnológico, es directora del CENIT actualmente, que es investigadora también del CONICET, y es coordinadora académica del doctorado en Economía de la Innovación. Y por último, en términos alfabéticos, Lucía Vincent, que es doctora en Ciencia Política y es secretaria de investigación de la Escuela de Economía y Negocios desde hace algunos años. Bueno, la idea es hacer un par de preguntas y generar un debate de cómo vemos hoy la situación. Lo primero es la percepción que cada uno de ustedes tienen de la situación del sistema de ciencia y tecnología y, y cómo consideran el cambio de paradigma de lo que significa hoy el proceso. Paso el micrófono. Bueno, gracias Marcelo, gracias por la invitación, gracias por organizar un año más esta semana. Me parece que es algo importante para toda la universidad, este tipo de convocatorias. Bueno, voy a la pregunta disparadora que hiciste, el estado actual del sistema. Yo quisiera hacer un breve raconto un poco tal vez más histórico de cómo llegamos a esta situación y cómo estamos hoy. Eh, lo que hemos visto en los últimos, digamos, 25 30 años, que al menos yo entré a este sistema a partir del año 92 cuando me recibí, empecé a trabajar como becario doctoral y hacer mi tesis doctoral. Yo lo que vi fue durante los 90, vimos la creación de las instituciones de ciencia y tecnología
que hoy decimos que están en emergencia. La creación de la agencia, la creación de esta universidad en el 92, la creación de la CONEAU, la creación del Gabinete Asesor en Ciencia y Tecnología, la modificación y el nuevo estatuto del CONICET y la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica. Todo eso durante el periodo de gobierno del menemismo, ¿sí? Que después, 10 o 15 años después, se dijo que fue el periodo que mandó a los científicos a lavar los platos, cosa que no es real. Se mandó a una investigadora, socióloga, que se oponía a la creación y de ciertas instituciones científicas y a la modificación del CONICET. Pero bueno, eso después se tomó como lema en base a esa famosa tapa de página 12 donde aparecía Einstein lavando los platos. En realidad fue una interpretación de La Nata dirigiendo en ese momento página 12, pero que hizo mella y que fue tomado como bandera en el periodo posterior, después de la crisis del 2000, por lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Y el kirchnerismo, hay que reconocerlo, en su momento generó una reactivación de la inversión en el sector de ciencia y tecnología. De hecho, el CONICET estuvo cerrado su ingreso mucho tiempo, incluso después de la reforma y de la creación de las instituciones en los 90, el CONICET no fue un actor central. El actor central fue la agencia. Precisamente la agencia era la primera institución que permitía captar fondos internacionales para financiar investigación, tomando el modelo de la National Science Foundation americana. Quiero recordar que esos primeros subsidios, los famosos PICT 97, que fueron los primeros, eran subsidios a 3 años de entre 50 y 70 mil dólares. ¿Sí? Para comparar, digamos, con lo que pasó 20 y pico de años después, donde estamos hablando de la última convocatoria PICT, estábamos hablando de alrededor de 5 mil dólares por año, o sea, 15 mil, 20 mil como mucho. ¿Sí? Lo que vimos durante todo este periodo fue un gran incremento a partir de la política que instaura el kirchnerismo, de ingresar más gente en CONICET, hacer crecer la planta de CONICET, tanto de investigadores como de becarios. Eso respondía a un análisis que se había hecho hacia fines de los 90, donde se mostraba que el sector ciencia y tecnología tenía una planta envejecida cuyo promedio de edad era de 50 y pico de años. Kirchner ve esto y dice hay que bajar la edad promedio y se empieza a meter gente joven en el CONICET, pero las inversiones en infraestructura no fueron acorde al crecimiento de la entidad. Y eso en gran parte tiene que ver con la falta de una planificación estratégica que tuvo el CONICET en su historia. Desde los 90 hasta el día de hoy no hay un plan estratégico de CONICET de a dónde va, cómo crece, qué áreas crece o qué áreas desarrolla. La agencia sufrió un proceso similar. Empezó a aumentar la cantidad de financiación, dependiendo de financiación externa, y se fueron aumentando las líneas y eso fue en detrimento de los montos de inversión en cada. Sumado a que durante el kirchnerismo ocurre un proceso muy particular donde las instituciones científicas empiezan a estar lideradas por científicos. Hasta ese momento la lideraban políticos. Bertrano, Del Bello, ¿sí? Exacto. Pero con una visión, digamos, más de gestión política. Empieza a tomar el control en el CONICET, en la Secretaría, que después deviene Ministerio, en la agencia, científicos, investigadores. Y ahí empieza a cambiar un poco la lógica y de alguna manera lo hemos visto y quedó patente a lo largo de las 2 últimas campañas presidenciales, el uso del logo del CONICET en la campaña oficial. Eso no generó ninguna reacción y crítica audible dentro del sector científico. Yo creo que en gran parte el desprestigio que está viviendo hoy a nivel social y a nivel comunicacional el sector científico tiene un poco que ver con esto y con otras actitudes donde hubiera sido deseable una voz crítica desde el sector, digamos, más intelectual a ciertas políticas que se estaban o manejos que se hacían
de la política, y eso no ocurrió. Por ejemplo, caso INDEC, como lo destaca muy bien Roy Ora en el artículo que salió la semana pasada, este fin de semana, ¿no? Que creo que hace un análisis histórico. El de la vanguardia. Creo que hace un análisis histórico muy honesto intelectualmente. Hoy la situación, cuando llega este gobierno, es de parálisis, desfinanciación, sobre todo de los proyectos. Los sueldos igual se siguen pagando. Falta total de interlocución con las nuevas autoridades. Entonces hoy hay un estado de, diría, parálisis y estupor, donde no sabemos qué es lo que quiere esta nueva administración del sector. Voy a dejar que sigan hablando, porque si no voy a seguir hablando yo como un monólogo, pero creo que más o menos esa es la visión que tengo de los últimos 30 años de lo que ha pasado con las instituciones, donde digo, no es que solo vino un gobierno que quiere y que dice afuera el CONICET, ¿sí? Y está generando esta política salvaje, sino que creo que también hubo algo de responsabilidad, y creo que el sector debe hacer una autocrítica de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años. Bueno, gracias por la invitación. Sí, voy a agregarle a lo que decías de pensar en la universidad. Yo creo que la UNSAM, por algunas de las particularidades que tiene la posibilidad de intentar tener sobre esto una conversación racional. Nosotros discutimos un montón en la Secretaría, y lo discutimos también mucho con Daniel, pero me parece, incluso desde disciplinas diferentes, lógicas diferentes, pero creo que hay algo que tenemos en común, es que nos preocupa hacer bien las cosas. Y en esa racionalidad que creo que hay un punto clave para poder pensar, porque me parece que lo que sí tenemos es la sensación de que algo de cómo venía yendo tenemos que pensar a ver para dónde. Yo me quiero mover un poquito más atrás en el tiempo, porque me parece que nos permite un poco entender el sistema de ciencia técnica argentina, que por supuesto no surgió en el aire. El CONICET lo crea Perón, después le cambia el nombre. Muchas de las instituciones satélites de la universidad las crea Perón, de hecho, después cambian, después del 55, claro, y Hussein le pone el nombre CONICET, pero ya es una institución previa que había creado Perón, y también porque como la UTN, ¿no? Que era la Universidad Obrera, que después del 55 le cambian el nombre, pero son instituciones previas. ¿Por qué pongo esto? Porque también es cierto, y esto es algo de lo que conversamos, nuestros sistemas de ciencia y técnica tiene las universidades por un lado, y un sistema o un conjunto de otras instituciones que son autónomas respecto del sistema universitario, pero que en los últimos años de modo creciente se fueron articulando o desarticulando de manera especial, ¿no? Y que explican parte de lo que estamos viviendo, incluso la UNSAM. Por supuesto que Hussein fue el que le pone CONICET, y eso ocurre en el marco de cuando ya la teoría del capital, y ahí voy al paradigma, ¿no? La teoría del capital humano no es una teoría de Milley ni del siglo XXI, sino que justamente nace en esos años. Ustedes acá lo saben mucho mejor que yo. Nosotros lo sabemos en nuestro campo porque la teoría del capital humano tiene una fuerte presión en el campo de la educación, que es la que viene a decir educar es una inversión. Y muchas de las políticas que a partir de ahí se hacen, incluso en relación a las universidades, etcétera, tienen esa letra. Y claramente esa teoría nace en lo que es el contexto de una guerra de saber. O sea, es un problema geopolítico en ese contexto, ¿no? O sea, la ciencia adquiere un impulso enorme en un muy particular momento geopolítico, bueno, todos sabemos la Guerra Fría, etcétera, que es lo que depuntó muchas de las disciplinas y los saberes que hoy son como las novedades, que en realidad la semilla se plantó en ese tiempo. Y
la idea, y ahí vuelvo al tema del paradigma, la idea de que el conocimiento es una inversión y que tiene que tener una traducción en términos de desarrollo económico, nace ahí. Y el desarrollismo hizo de eso un proyecto político, un programa de gobierno, etcétera. Muchas de estas instituciones nacen con esa idea. Eso me parece que sí creo, y esto yo creo que es en realidad el gran desafío de la ciencia independientemente del país en este momento, y es que hay una enormísima y cada vez mayor acumulación y producción de saber, pero también es cierto que esa acumulación y producción de saber cada vez más está en las máquinas, o en algunas cabezas, y mucho menos y cada vez hace falta menos saber para usar esas máquinas. O sea, lo que acumula la producción y acumulación de saber es también una cuestión geopolítica, por otro lado. Y no es un detalle porque nosotros, independientemente de dónde y de todo del gobierno de turno, hacemos ciencia acá. Y cuando uno habla incluso en las ciencias duras, muchas veces, y esto lo hemos conversado también, en las ciencias más naturales, ¿no?, etcétera, la infraestructura con lo que vos contás para poder salir a producir un saber, o incluso vos publicaste un resultado, te lo leen en otro lugar, y el desarrollo tecnológico lo haces vos. Y eso es un problema de la ciencia argentina. Independientemente del gobierno, que en general en las peleas y en las contiendas nos olvidamos, pero tiene que ver con ese desarrollo que yo creo que hay que ponerle cabeza a esto, porque no es un detalle menor y me parece. Entonces eso, por supuesto ahí salteo un poco todo lo que dijo, Diego ya lo dijo, no lo voy a traer, pero me parece que hoy estamos, resultado de esto que planteaba Diego, de esa pirámide poblacional de la ciencia envejecida, en un contexto en donde incluso estamos ahora trabajando en un informe, y lo vemos esto en la UNSAM, se ve muy claro, nosotros hoy tenemos lo que, digamos, demográficamente se llama una pirámide romboidal, ¿no? O sea, tenemos ya no una pirámide poblacional invertida, envejecida, como sí era a principios de 2000, y me parece que esa sí es una discusión interna que nos debemos en la Argentina, y por supuesto en UNSAM, y es qué vamos a hacer con esa pirámide que ya no es aquella. Por supuesto, en términos de personas, el gran desafío, yo lo dividiría, pero eso quizá lo puedo dejar para la próxima, pero lo digo, es bueno, es cómo sostener eso. Que ese es el gran desafío, me parece, con este gobierno, que ahí sí voy, que acuerdo con Diego, mira, querían que nos peleemos, digamos, no sabemos para dónde va. Y sí creo que no saber para dónde ir, o sea, creo que muchas veces pensamos las políticas por lo que hacen, creo que tenemos que empezar a ver las políticas por lo que no hacen, por lo que dejan de hacer. Y con esto cierro esta primera parte, esto es clarísimo. No hay ningún desarrollo de la ciencia y la tecnología que haya actuado allá lejos, ¿no?, en los 60, y hoy sin un fuerte impulso del Estado. No existe. Y eso en los países más liberales, neoliberales, incluso en el medio de la carrera esta que yo digo la Guerra Fría, ¿no?, esa cuestión geopolítica, ¿qué es lo que hizo en el sector de ciencia y técnica la influencia de la teoría del capital humano allá lejos de los 60? Creó departamentos de investigación, no acá, en Estados Unidos. La gran mayoría fuerte de los laboratorios, etcétera, etcétera, se crean en esos años, con una fuertísima impronta del Estado. Lo vimos en con la pelea por las vacunas del COVID. La pelea de la vacuna del COVID dieron cuenta claramente de la fuertísima inversión del Estado. No existe. Pfizer, ningún laboratorio ha sacado la vacuna que sacó. Entonces, por supuesto que sí creo que, y con esto sí cierro, prometo, la cuestión es cómo invertís, o sea, cómo destinás fondos, cómo los distribuís, etcétera. Pero no existe ningún desarrollo de la ciencia en el mundo y del conocimiento que no tenga un fuertísimo impulso del Estado. No existe.
Hola, hola. Sí. Toma, Silvia. Bueno, yo voy a contestarte las preguntas más micro, más de mi rol de investigadora y de directora del Centro de Investigación más doméstico, como estamos viendo el sistema de ciencia y tecnología. Yo cuando pensaba en tu primera pregunta de cómo vemos el estado actual, cuál es el diagnóstico, las palabras que me venían eran incertidumbre, zozobra, desprecio, que es el contrario del aprecio, la valorización, es un poco como hoy nos sentimos los investigadores y en un centro que es un centro chiquito, muy pujante y con gente joven. En este contexto es difícil entusiasmar, es difícil proyectar, es difícil armar proyectos. Entonces es un poco como las percepciones y algunos indicadores que quería compartir de cómo empezamos a percibir esta parálisis del financiamiento de la ciencia y la tecnología desde nuestra institución, desde nuestro centro, ¿no? Desde nuestro centro de investigación. Tenemos PICTs aprobados que no van a ser financiados, que hoy estos días escuchaba que, bueno, que eran la savia del sistema, me parece por ahí mucho, pero bueno, es un instrumento que era útil, que permitía jerarquizar, visibilizar, hacer posible la ciencia en Argentina. Podemos discutir si los fondos eran suficientes, si no, si se nos venían depreciando, si no, pero bueno, estaban. Proyectos en carpeta que, por ejemplo, interactuaban con el Instituto de Agricultura Familiar del INTA, que no existe más. Entonces, bueno, los partners del Estado empiezan a desaparecer de nuestros proyectos, que no tienen que ver con cuestiones de mercado, entonces empezamos a tener problemas para... Este es un proyecto BioLeft, que es un proyecto medio insignia de CENIT, que ya deja de tener partner en el INTA para trabajar. Tenemos de los 9 becarios, hicimos una encuesta hace unos días a ver cómo era su situación, por suerte 7 de los 9 tienen beca para más de un año todavía, pero ya con que 2 ya estén con problemas de becas, ¿cómo los resolvemos? Nos empieza a generar este tipo de problemas, y bueno, cómo atraer jóvenes, cómo entusiasmarlos, y nosotros mismos como investigadores, cómo mantener el espíritu con salarios que vienen depreciados, y bueno, todos tenemos que pagar alquiler, colegio de los chicos, y todo es difícil. En ese sentido quiero, como dijeron tanto Silvia como Diego, no venimos de la panacea en términos de financiamiento, venimos con un sistema que viene con complicaciones, pero que estaba claro que había cierta valorización de la ciencia, desde lo simbólico, desde lo discursivo, estaba como una valorización que ahora eso ni una cosa ni la otra. Entonces hay una paralización y tener que defendernos y mostrar que lo nuestro es valioso ante la sociedad. Se muestran en la televisión tesis que son totalmente excepciones, entonces uno tiene que, frente a los amigos, por ejemplo, gente que uno conoce, defender lo que no podemos creer que tenemos que defender. Incluso frente a economistas que saben el rol, la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, tener que discutir eso, a veces, bueno, desde el presidente para abajo, llama la atención. Y aquí pensando, bueno, este cambio de paradigma, yo creo que el camino que tenemos es visibilizar lo que hacemos, el valor que tiene. La Argentina está primera en América Latina en términos de empresas, de startups deep tech, que es este nuevo término de empresas basadas en nuevas tecnologías, donde la inteligencia artificial, la biotecnología, robótica, etcétera, Argentina lidera. Obviamente es un estudio del BID, tiene problemas metodológicos de exactamente cuántas son, pero digamos la Argentina tiene un peso importante con Brasil y Chile, y lo tiene porque tiene ciencia y porque tiene formación de recursos humanos. Si uno mira los últimos datos del Censo de Empresas Biotecnológicas, de las empresas creadas en los últimos 10 años, el 60% de los empleados tienen doctorado. Entonces, ese es el rol importante de tener un capital humano, y bueno, eso se pone en riesgo. La Argentina, estas empresas empiezan a internacionalizarse. Pudimos, a pesar de una macro no muy buena, crear un ecosistema, hay una diplomatura en bionegocios. Bueno, hay la incertidumbre de cómo eso va a seguir a los que estudiamos los temas de innovación y economía, vinculados a la economía. Y quería tocar un punto que dijo Silvia respecto a la importancia del Estado, que un poco en las políticas de ciencia y tecnología, y esto que se le pide a la ciencia que no contribuya a la economía, como que se arma discursivamente un divorcio. El año pasado me tocó evaluar el programa FONARSEC de la agencia, que justamente el objetivo era vincular empresas con universidades o centros de investigación para crear un nuevo producto, una innovación que llegue al mercado. Y cuando uno ve el resultado de esa política, además de que estática, hay que mirarlo en términos dinámicos porque se van creando lazos entre empresas e investigadores, y eso va generando como a futuro mucho más de lo que ves en la foto. Y si ves la película en 20 años vas a ver mucho más, pero viendo y ahí ven los resultados de una política, que obviamente hay riesgo tecnológico y no todo lo que se dio
llega a mercado y hay también riesgo comercial, ver resultados en términos de comercializar productos nuevos de la Argentina, en áreas innovadoras, diversificación de las empresas, y eso es un rol de la política de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, desmantelar todo eso y el rol de la ciencia, bueno, ahí uno empieza a traer zozobra y bueno, nada, cierro acá, pero bueno, hay mucho que podemos visibilizar respecto del rol de la ciencia y la tecnología, ¿no?, para el desarrollo sostenible. Hay una frase que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha popularizado, que todos deben haber escuchado, que dice: no hay plata. Falso, como dice él mismo cuando no le gusta algo. Falso. En Argentina hay plata, hay mucha plata. Hay deudas, hay desigualdades, hay pobres, hay una acumulación de decisiones mal tomadas. Entonces, por supuesto hay un problema económico, pero sobre todo hay un tremendo problema político. Digo, la discusión es política. Y creo que es en ese contexto de grave crisis política que tenemos que entender la crítica situación por la que está pasando el sistema de ciencia y tecnología en Argentina y el sistema universitario. Considero que está muy bien que nosotros reclamemos por más financiamiento, pero no nos podemos quedar solamente con eso, porque nos estamos perdiendo este gran problema de fondo que es el político. Es como que nos quedamos con la punta del iceberg después de haber chocado desde arriba del Titanic y estando en una balsa, digamos. Esa sería la imagen que se me viene a la cabeza. Entonces, la situación política. A ver, en diciembre comenzó un nuevo gobierno, todos sabemos, que en términos de ciencia y tecnología considero que tiene una cosmovisión o un paradigma por el cual divide al mundo entre amigos y enemigos de una manera muy polarizada, en donde no hay matices ni grises, en donde esos enemigos son como villanos a los que hay que combatir, en donde además es el líder el que encarna la verdad o el que tiene toda la razón, en donde además hay una concepción patrimonialista de las instituciones, es decir, quien gobierna es dueño y señor de todas las instituciones, y también que sostiene que todos los males que tenemos son culpa de los que vinieron antes, es la herencia recibida, y que va a haber un futuro venturoso porque está la determinación del líder de lograrlo, ¿no? A todas estas características le podríamos llamar un populismo académico, ¿no?, que, como el resto de los populismos, puede ser tanto de izquierda como de derecha. No nació en diciembre, digamos. Es una cosmovisión que tanto puede ser de izquierda como de derecha, y que para el caso del gobierno de Javier Milei implica, ¿no?, para el sistema de ciencia y tecnología, algunas consideraciones, como por ejemplo, descreer del método científico, ¿no?, como fuente de conocimiento, despreciar la evidencia empírica. Esto no sucede solo en Argentina, en el mundo entero. Descreer que hay un cambio climático, de que las vacunas son efectivas, de que hay... Bueno, es un problema global, ¿no? Implica también que la ciencia es un gasto, esto que decía Silvia, cambia el paradigma, piensa que la ciencia es un gasto y que debería estar en manos de los privados, no es el Estado el que debería financiar ese gasto, ¿no? Esta es la cosmovisión. Para este gobierno, entonces, el sistema de ciencia y tecnología es el enemigo, porque lo considera asociado a todo lo malo del gobierno anterior o los gobiernos anteriores, ¿no?, y los culpables del problema, y por lo tanto es lo que hay que dejar atrás para lograr un futuro mejor. Ahora, el populismo académico tiene una gran contradicción, y es que el líder populista no se autopercibe como populista, sino que considera que los populistas son los otros, digo, los que vinieron antes, son los que
ideologizaron a la ciencia, metiendo ideologías de izquierda, son los que adoctrinaron en las aulas, son los que desfinanciaron el sistema, gastaron más de lo que tenían, etc., ¿no? Ese es el paradigma que está en juego. Ahora, es una visión, un populismo académico llevado adelante por un gobierno que comenzó en diciembre después de haber sido elegido en las elecciones con una mayoría y que además ahora tiene un amplio apoyo social, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo dejo para la segunda parte. ¿Qué hacemos? Yo antes de pasar a la segunda pregunta, haciendo un poco un resumen de lo que... Con el principio y el final, ¿no? Porque Diego hablaba del uso político del CONICET, y pasamos del amigo-enemigo que dice Lucía, que es muy parecido, porque ahora cambió el sujeto que es enemigo, pero antes también funcionaba amigo-enemigo, ¿no? Y esto de que Silvia decía, nosotros discutimos, ¿no? Y estamos tan complicados en la Argentina en los últimos años que uno tiene que aclarar pero que discute en buenos términos, ¿no? Y que no nos podemos dar la lógica de que uno no tiene que convencer al otro, sino que tiene que buscar una posición que sea, que estemos todos confortables, como decía un viejo amigo mío, y que en la Argentina es, yo me tengo que quedar con toda la verdad o el otro tiene toda la verdad. Y lo que termina pasando es que quien es el sujeto, el que investiga, el que lo único que tiene hoy es zozobra e incertidumbre, ¿no? Entonces digo, hay un punto que me parece que la Universidad de San Martín tiene una ventaja, que es que nosotros muchas veces pensamos distinto, pero que tenemos que encontrar la mesa para dialogar y buscar una posición. Por eso está bueno que no esté lleno de alumnos, digo, que esta charla sea una charla un poco más íntima de la comunidad, que tiene que ver con la preocupación de qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con la investigación ante una situación que me parece que no estamos preparados para dar respuesta, ¿no? Estamos siempre en la sensación que nos atacan, pero cuando nos atacan nos quedamos quietos y no sabemos qué decir. Entonces, bueno, por eso pasamos si les parece bien, a la segunda pregunta. Lo primero de la segunda pregunta, que les voy a hacer un poquito de trampa, es, obviamente que si Milei no hubiese sido presidente, esta discusión no la hubiésemos tenido. Pero los problemas existían igual y nos hacíamos los distraídos, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo ven a partir de esta situación que tenemos la posibilidad de empezar a discutir primero hacia adentro y después hacia afuera, qué tan viable es el sistema, ¿no? Digo, hay una decisión que el Estado, nos guste más, nos guste menos, va a invertir, pues nosotros podemos aspirar a que el presupuesto universitario sea el 1% del Producto Bruto, pero en el fondo del corazón es un deseo y sabemos que en ese proceso vamos a estar complicados. Bueno, entonces vamos a tener que administrar lo que nos toque administrar. Bueno, ¿cómo ven esa posibilidad y esa perspectiva futuro? Bueno, yo creo que estamos en un momento donde es necesario que empecemos a plantear alternativas, o al menos los que estamos dentro de lo que es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que creo que somos todos, porque estamos todos en CONICET, en la universidad pública. Yo creo que tenemos la obligación de empezar a pensar qué nuevo sistema, qué nuevas instituciones, cómo modernizamos o adecuamos las instituciones a la realidad del siglo XXI, de instituciones que fueron pensadas para la década del 50 del siglo pasado, a un mundo que no existe más. O sea,
el otro día estábamos en una reunión y una de las investigadoras decía, no, porque el triángulo de Sábato quedó en la prehistoria. Hoy tendríamos que hablar tal vez de un pentágono, porque empezaron a aparecer otros actores. Ya no es la industria, que era la gran industria siderúrgica, Somisa, lo que pensaba Sábato, o el gobierno y los investigadores. Hoy tenés company builders, fondos de inversión, tenés una complejidad, las startups que vienen a, digamos, a cambiar totalmente el panorama y que las instituciones actuales no las pueden asimilar. No saben cómo asimilarlas. CONICET no sabe qué hacer con sus investigadores que crean empresas, que la van a seguir creando, porque como no lidera la institución marcando una política, un camino, los investigadores lo van a hacer. Porque hoy tenemos los venture capital, que a su vez los venture capital que tenemos surgen de una política también del propio Estado que promueve a esos venture capital, o que promovió en su momento. Entonces, lo que vemos es el resultado de la desarticulación y la descoordinación de las políticas de Argentina en todo nivel. Y yo no le echo la culpa a los investigadores, que hacemos lo que podemos, y por supuesto, cuando un grupo de personas toma control de ciertas instituciones y no rinde cuentas, se transforma en una especie de grupo de presión política privilegiado que va a responder a políticas que crea a sí mismo, para su propio sector, que creo que es lo que ha venido pasando. Y creo que es lo que tenemos la obligación de plantear una alternativa modernizadora de las instituciones que requiere el país hoy, para poner y alinear por lo menos al sistema de investigación científico y tecnológico del Estado. Ya no me meto con las universidades, sino los del Estado, el INTA, el INTI, el CONICET, la CONAE, alinearlo a los intereses del Estado, y que me parece que los intereses del Estado deberían apuntar a aumentar la productividad y la producción de un país que viene en decadencia productiva desde hace 20 años. Y ahí la lógica de la investigación liberal académica no cuadra. Eso dejémoslo para las universidades, donde cada investigador tenga la libertad de investigar lo que quiere y procurarse la financiación. Si yo voy a recibir un sueldo del Estado, y soy investigador del Estado y trabajo en un instituto del Estado, debo responder a las políticas que me impone el Estado. El problema que estamos teniendo es que no tenemos políticas. No tenemos políticas ni políticos con el nivel que requiere las instituciones científico-tecnológicas del país. Hoy por hoy yo creo que el sector privado puede generar un aporte, pero no va a ser suficiente. Sabemos que sin el aporte del Estado, sin articular políticas entre Estado y privado, no vamos a salir de esto. Va a haber algún que otro caso de éxito aislado, como hay siempre, pero eso no es indicador ni diagnóstico de lo que va a pasar. Creo que tenemos esa responsabilidad. Creo que no debemos actuar como un grupo, no quiero decir la palabra casta, pero a veces parece que actuamos como casta defendiéndonos. Y creo que es un error hacer eso. A mí me preocupa, y lo viví sobre todo al final de la campaña electoral del año pasado, cuando empezaron los fuertes ataques al sector científico, donde varios empresarios, empresas grandes, que se han apalancado y que han aprovechado y que han logrado hacer negocios en base a desarrollos surgidos del sector científico estatal, llamaban y decían, che, cómo los están atacando, se van a defender. Y mi respuesta era, mirá, si yo me defiendo o mis colegas nos defendemos entre nosotros, quedamos como una casta, como lo que nos están indicando. Deberían defendernos ustedes, que se han servido del sistema científico y que han podido hacer negocios. Pero no salieron a defendernos. Y cuando preguntás, che, ¿por qué? Y la verdad, qué sé yo, ¿viste? El CONICET para una licencia me tardó 2 años, me hizo caer un negocio, yo por mí que le pasen la motosierra. Y te lo decía. Y algo de verdad hay. Algo de verdad hay. Esto lo estamos viviendo hoy. Una de nuestras startups incubadas en la UNSAM para obtener la licencia de la tecnología cuya titularidad es el CONICET y que los propios investigadores desarrollaron para poder desarrollar la empresa,
le pide la licencia exclusiva a CONICET y CONICET le pone un upfront de 2 millones de euros. Eso, si no es algo criminal de parte de la institución, es para denunciarlo. Y vemos a estos pobres chicos desesperados, sabiendo que se les va a venir abajo la inversión, porque el inversionista dice, mostrame la licencia, si no, no pongo la plata. Si consigo 2 millones, hoy no le podés sacar 2 millones de dólares ni a Pfizer. Entonces, que el CONICET esté haciendo esto es algo criminal y muestra el nivel de desarticulación y de descalabro político que hay en las instituciones científicas hoy en el país, tanto en la agencia como en el CONICET. Creo que, insisto, debemos dejar de lado el reclamo gremial. Gremial no me refiero a la cuestión salarial, sino al, digamos, no destruyan la ciencia y actuar como, sino generar propuestas. Yo creo que ante el vacío de políticas y de propuestas políticas que hay, creo que hay un campo posible para avanzar desde nosotros, que se supone que somos los empleados estatales con mayor rango, con mayores títulos, con títulos de doctorado, somos la élite intelectual del Estado, deberíamos acercarle al Estado por lo menos propuestas serias de reforma y de una política para, de vuelta, insisto, alinear al menos al sector de ciencia y tecnología estatal con los intereses del Estado. Bueno, a ver, una primera cuestión es que a mí lo que me pasa es y que siento que en un contexto como este es como que necesito pensar más allá del contexto, porque es como pensar como en este contexto, pero a pesar del contexto, porque me parece que por lo menos como ejercicio, y que es muy importante el ejercicio de pensar, no es una cuestión menor, que creo que es lo que hay bastante ausencia de eso, y que caen estas cosas que enumeraba Diego, es, bueno, ¿qué ciencia queremos? ¿No? ¿Y qué sería una buena ciencia en este país? Y por supuesto en UNSAM. Pero entonces, intentando hacer ese ejercicio, yo creo que por un lado, puntearía algunas cosas. Sí me parece que lo que decía antes del saber no es una cuestión menor, porque las instituciones del saber están en este momento en un camino de reconversión profundísima y global. Y eso a la universidad nos afecta tanto por la producción de conocimiento como por la formación. Y sería bueno que por lo menos veamos el problema y lo pensemos antes de que ya hayamos llegado tan tarde como le pasó a la universidad medieval. Y creo que, por otra parte, por las propias lógicas de producción de conocimiento completamente aceleradas, no va a llevar 3, 4 siglos que eso ocurra. Estamos en medio de esto. Y también tiene que ver un poco con las instituciones. O sea, vivimos tiempos de gran aceleración y los cambios se precipitan de modos locos. Sí me parece la otra cuestión, que en ese punto no me parece una cuestión, un detalle, y por eso nosotros decíamos, ¿qué ciencia para la democracia? Porque no es es un gran tema, digamos, es un gran tema. ¿Y qué Estado, y qué política de Estado garantiza una ciencia para la democracia? Porque al final, uno puede hacer mucha crítica, pero bueno, por ahora, más o menos que con la democracia no comemos pero sí hay un plafón en el que vivimos. Y creo que eso está en jaque. La otra cuestión, ya yendo un poquito más abajo, más concreto, me parece que, y por eso digo intentar pensar un poquito, bueno, Milei, el amigo, el enemigo, los otros, nosotros. Yo ya llegó un momento que a mí en este último tiempo, y cuando digo este último tiempo, quizás son 10 años, viste, era como no le hagamos el juego a la derecha, no hagamos el juego pero por no hacerle el juego a nadie, al final no pensamos en qué momento estamos. Por eso yo decía lo de la pirámide. Probablemente en 2000, cuando se empieza una política, hubo una lectura, un diagnóstico, y ese diagnóstico hoy está en otra escena. Entonces, vos creciste, no es una cuestión menor, porque el tema que nosotros tenemos con CONICET es que el sistema universitario está completamente enredado con CONICET. Lo que hay que entender es que en la universidad no hay investigación
y quiero decir salarios, y sin salarios no hay investigación, sin CONICET. A uno le gusta, no le gusta, y bueno, ese es otro problema, yo qué sé, andá, tomate un vino y decidí si te gusta o no, pero desde el punto de vista diagnóstico es esa. Esa y toda política, y sobre todo toda política que involucra conocimiento, es de largo plazo. Entonces, ya llegó el plazo que digamos, bueno, llegamos hasta acá. Nosotros, una de las cosas, o sea, hubo políticas de priorización de temas, porque no es que no lo hubo en estos últimos años. Y cuando digo últimos, digo por lo menos 10 años. ¿Y fueron buenas esas políticas? ¿Qué produjeron? Las tenemos que seguir manteniendo. Si uno quisiera desarrollar estrategias de desarrollo, esas son las políticas adecuadas. Pero para eso tenemos que ver hasta cómo llegamos. Y a mí eso me parece como que ahí hay un tema. La otra cuestión es que, y eso quizá lo que nos genera más zozobra a todos nosotros, es que construir demora un montón de tiempo, destruir media hora. Y ahí hay un tema que cuando uno habla con colegas en general, no solo argentinos, nos encontramos que las lógicas en las cuales los jóvenes hoy están pensando su formación y su dedicación a investigación son completamente diferentes. Digo, vuelvo a lo que decía recién, las instituciones del saber, de producción, circulación y formación del saber, y los jóvenes están pensando con otra cabeza. Entonces nosotros, por supuesto, quizás no somos nosotros, los que ya no somos tan jóvenes, quienes vamos a... Pero tenemos que saber que con ellos son los de la pirámide, son los que vienen ahí. Creo sí que la ciencia en general, no me parece que sea solo un problema argentino, pero en Argentina siempre, ¿viste?, todo se recrudece, la transferencia del conocimiento, y ahí viene lo que... Tiene un desafío para ser pensado. No, digamos, seguimos pensando como extensionistas la transferencia del conocimiento. La extensión es transferencia, sí, bárbaro, excelente, pero incluso esa extensión no puede seguir siendo pensada como era pensada tiempo atrás. Y eso sí creo que es uno de los grandes desafíos de cómo pensar una transferencia en el siglo XXI. Es un delirio, o sea, CONICET se está tirando un tiro en los pies cuando no consigue tener una política certera de cómo transferir y producir valor con ese saber. Y ahí, y con esto le paso, me parece que el gran tema que tenemos es que pensamos en términos de antinomias. Es o producís un conocimiento prístino, como si existiera algo así, o haces negocio. No entiendo, o sea, eso no funciona y en todo, ¿no? Pasa que tenemos que empezar a pensar más en términos de I que en términos de O. Porque la antinomia, la contradicción esa antinómica, te encierra, te deja en un laberinto del cual no salís. Y yo creo que ahí sí estamos boyando. Y me parece que tenemos que y eso sin duda en la universidad, en la UNSAM, creo que tenemos que poder pensar políticas que involucran I. Y ese I supone cómo sostengo lo que tanto nos costó construir, porque todo lo que estamos acá, de algún modo u otro, intervenimos en que esta universidad exista, de distintos modos, pero cada uno su granito de arena lo puso. Bueno, está bien, ¿cómo sostenemos esto que está? ¿Cómo lo mejoramos? Pero vamos, ¿cómo sostenemos los grupos de investigación? ¿Cómo sostenemos la investigación en esta coyuntura? ¿Cómo evitamos que se destruya en media hora? ¿Cómo, digamos, cuando pasa el temblor, porque el temblor pasa, algo queda? Porque tenemos que garantizar que algo quede. Esa es nuestra responsabilidad hoy. Pero a la vez, mientras pensamos que algo quede, cómo lo sostenemos, cómo lo fijamos, tenemos que pensar qué queremos que ocurra, aunque ese que queremos que ocurra, digamos, lo vamos a poder pensar y mirar en un par de años. Tenemos que aceptar que no es inmediato, porque todo esto es a largo plazo.
La formación de recursos humanos, mínimo una tesis, son 4 o 5 años. Puedo hacerlo un poquito más rápido, pero una tesis en menos de 4 años, bueno, no sé, quizá algunos lo hacen, pero ponele que 3 tengas alguna, pero más técnica, pero digamos, es tiempo. Pero en este contexto, entonces digo, me parece que tenemos que pensar cómo sostenemos lo que construimos y cómo mientras sostenemos lo que construimos ya vamos sembrando las próximas semillas. Bueno, esa es otra cosa. Porque cuando uno dice sostenemos lo que construimos, por supuesto, ya sé para dónde van. Yo tengo miedo que me esté... Zafaste. Yo no voy a contestar eso. Sí. No, yo por agregar algo más, creo que podría decirlo de otra manera, ¿qué sistema científico tecnológico queremos? Supongo qué país queremos, qué modelo de desarrollo estamos pensando. El último plan que hubo de ciencia y tecnología fue el 2020, creo. Bueno, que ese plan tenía los núcleos productivos estratégicos. Bueno, las áreas estratégicas. Después podemos discutir que cómo se implementó, si bien o mal o lo que fuera, pero había un plan pensando en un país, un desarrollo. Ahora es difícil pensar un plan de ciencia y tecnología si la única visión del país es la estabilidad macro. Y no sabemos qué vamos a producir, si vamos a recursos naturales o el supermercado del mundo, o la minería, o productos industrializados. Si no sabemos bien qué perfil tenemos, es difícil pensar en qué vamos a ser competitivos. Entonces, bueno, pues, en ese vacío hacemos lo que podemos. Y me parece importante hacer un énfasis que en términos de la direccionalidad de la ciencia, que un área es cierto que puede contribuir mucho a los temas de innovación y competitividad, pero también tiene un rol fundamental, por ejemplo, Chagas, o sea, los problemas, enfermedades endémicas, el rol del INTA, la generación de, justo la semana pasada hablaba con un mejorador de Tucumán que trabaja en Poroto, donde no hay interés comercial en esas semillas y toda la producción del norte depende del mejoramiento que se hace en INTA. O sea, el sistema científico tiene un rol enorme en el desarrollo sostenible e inclusivo, que va más allá de lo estrictamente económico, sino todas las otras áreas de desarrollo, que ahí, bueno, entonces pensar un plan de ciencia y tecnología integral que ataque todas las áreas, pero para eso necesitamos algún norte más allá de la estabilidad macro y el equilibrio fiscal, que estamos todos de acuerdo, que oriente hacia dónde ir. Y bueno, ese creo que esa es otra incertidumbre más allá del sistema, de bueno, cómo esto se va a ordenar de alguna manera, porque en algún momento se va a tener que ordenar, o lo ordenará el mercado, lo ordenará el Estado, o no sé, pero es difícil pensar un sistema si no tenemos una visión de sistemas y una visión de país. Y ahí creo que estamos más complicados. A ver, yo creo que hay una reacción muy propia de todos los seres humanos, casi instintiva, que es cuando nos atacan, tratar de protegernos, de defendernos. Entonces tratamos de no mostrar debilidades, no mostrar fisuras, ¿no? Y abroquelarnos. Pienso que si hacemos eso, ¿no? Desde el sistema, nos quedamos en una trinchera, ¿no? Que es la que no queremos, en la que perdemos seguro, no estamos preparados para esa guerra, no queremos una guerra, digamos. Entonces, tenemos que hacer algo que nos saque de ese lugar, y estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, no nos podemos quedar quietos, tenemos que ser audaces, somos los responsables de proponer, responsables de ver, de sostener, de decidir qué sostenemos. Creo que no hay que sostener todo, yo te lo voy a contestar. A ver, creo que tenemos que hacer primero un diagnóstico de cómo estamos, dónde estamos, todos los grandes potenciales que tiene la ciencia argentina, los grandes logros, lo valioso, todo lo que ha sido un mamarracho, digamos. Seamos honestos con nosotros y con la sociedad, digo. Y por supuesto no vamos a opinar todos lo mismo, y va a haber un gran debate, y va a haber la necesidad de sentarnos a hacer planes estratégicos, pensar en el desarrollo, pensar en la democracia. ¿Qué vamos a nosotros proponer como sistema científico? Porque si seguimos, y esto hay que hacerlo ya, porque si seguimos esperando, no va a haber sistema científico, porque la idea de este gobierno es que desaparezca, ¿no? Y vamos a morir por inanición antes de poder nosotros ser protagonistas, nosotros proponer.
también pensando en que, a ver, yo hablaba de Milei hoy, a Milei no le vamos a hacer cambiar de opinión, digo, y no es necesario, a ver, los gobiernos pasan, las universidades o el sistema científico queda, entonces nuestro objetivo tendría que ser convencer a la sociedad argentina de que vale la pena apostar por la ciencia argentina, ver modelos científicos que hay en el mundo, está plagado, no hay que inventar la pólvora, está plagado de modelos, está plagado de buenos ejemplos en Argentina, acá, acá, y tenemos que entonces responderle a la sociedad argentina qué ciencia le vamos a proponer. Ahora. Les quiero contar una intimidad. Nosotros cuando pensamos esta actividad, habíamos hablado con Lucía que Lucía iba a moderar la actividad. ¿No? ¿Es así? Pero yo hace un par de semanas, ¿sí? Un poco más. Sí. Le dije que necesitaba que ella me convenza de cómo seguir en investigación. Entonces le dije, no, mira, vamos a hacer algo distinto. Por lo general yo nunca me siento acá a moderar ni nada de eso. Dije, yo necesito también que vos ponerte en situación, ¿sí? Así que nada, si les parece bien, alguno quiere hacer alguna consulta, digo, vuelvo a reiterar, me parece que es un primer paso dentro de una institución que sentimos, que vivimos absolutamente todos, para que empecemos a dar una discusión que nos la tenemos que dar nosotros antes que la den de afuera y que nosotros no podamos responder. Sí, Mariela. Bueno, nada, un lujo. Realmente uno se quedaría horas. Yo tengo cierto sesgo, ya lo saben, para mí todo pasa por las startups, muchas veces. Las startups. Y para mí, pensar en una metodología ágil, no sé qué tanto escucharon los Lean Canvas, es una metodología ágil, básica, que dice, primero, fíjate a quién le vas a apuntar, perdón, es un tema bien terrenal. ¿A quién le vas a hacer una propuesta de valor? Yo creo que si tenemos que defendernos ante la sociedad, y no defendernos, convencer a la sociedad, yo no le apuntaría a la sociedad. A la sociedad es una interlocución distinta. Si tenemos que tratar de convencer a quién tenemos enfrente hoy un gobierno muy presidencialista, como todo nuestro sistema, a un presidente, un ministro de Economía. ¿Cuál sería la propuesta de valor que nosotros como sistema le damos a la Argentina hablando con ese interlocutor? Y creo que hay una enorme propuesta de valor súper tangible, pero súper tangible. Porque todo el censo, no solo el censo, sino los distintos estudios, dan cuenta con números de cuál es la propuesta de valor para el desarrollo. Yo digo, vayamos por partes, vayamos pasito a paso. Como siempre decimos, al menos en las startups, queremos llegar a Mar del Plata, tenemos combustible hasta Chascomús o hasta Dolores, después vamos un poquito más y así. Pero si nuestro objetivo es en ver cómo sostenemos y desarrollamos la nueva ciencia, si vamos por ahí, que es por donde debiéramos ir, me parece que no vamos a llegar ni a Chascomús. Yo iría con una propuesta de valor, decir, mira, tangible acá a los bifes, esto, la ciencia hoy te permite que tengas todas estas startups valorizadas en esto, con posibilidad de generación de ingresos en tanto, y a los números, porque tenemos un interlocutor del otro lado que no va a entender otra cosa, me parece. No quiere decir no hacer otra cosa. Yo no quiero decir, esto es tan básico que vamos ahí, no, es recontra difícil. Pero aunque sea para llegar a Chascomús, o a Dolores, no sé, a Chascomús está antes. Lleguemos a Chascomús, al INTECH, y después de ahí vayamos viendo, al menos el ejercicio que uno tiene, y lo padezco, lo disfruto, pero también lo padezco a diario, es, vos tenés que mirar a largo plazo, pero hacer pasitos concretos, el primer gol, algo que instale este tema y nos den bola, básicamente. Y no, sabiendo qué cosas están sucediendo y qué cosas no suceden, concretamente cuando el ministro o el presidente ven algunas cuestiones, ahí algo escuchan. Nada, era un aporte nomás, pero...
Opino lo mismo. Creo que no lo sesgaría solo a decir, bueno, el futuro son las startups. A ver, no hay startup si no hay buena investigación. Pero fíjate una cosa. La carrera de biotecnología, hoy un egresado de biotecnología de UNSAM, hoy, prefiere entrar a una startup o crear su propia startup y le importa 3 pitos sacar una beca CONICET, ni hacer un doctorado, ni entrar a la carrera de CONICET. Muy distinto a cuando yo empecé el doctorado en biotecnología en la UNSAM. Fue el segundo doctorado de esta carrera. De una carrera que fue pensada por físicos teóricos de la CONEA y para lo cual la introducción a la biotecnología como materia, introducción a la biotecnología se dictaba en el 3er año, porque los 3 primeros eran química, matemática 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, ecuación de Schrödinger para biotecnólogos. ¿Sí? Nos costó mucho cambiar eso porque nuestras instituciones son muy refractarias a los cambios. Tardamos mucho en adecuar un poco ¿a qué? A una carrera de biotecnología que los primeros 3 o 4 años se dedica a dar todas materias de investigación básica y proyectos biotecnológicos y modelo de negocio se da en el último año como última materia antes de recibirte, cuando la tendríamos que dar al principio. Y eso es hoy demanda de nuestros alumnos. Hoy nos están demandando eso. ¿Sí? Entonces, ahora el problema es que cuando queramos cambiar esto, vamos a tardar 5 años y va a haber 5 cohortes que vamos a perder. Por eso digo, insisto, en que necesitamos un cambio estructural muy fuerte y no es solo el CONICET. Yo estoy harto de la CONICET dependencia y CONICET centralidad del sistema científico. El CONICET ha tenido un crecimiento rizomático que ha permeado en todas las instituciones. Hoy tenés una institución como el INTI, creado por el desarrollismo, para ser el líder del desarrollo industrial del país, y tenés investigadores de CONICET que yo investigo tal cosa y después veré si hay alguna industria que le interesa la tecnología que desarrollé. Así no funciona, porque esa es la lógica de la investigación academicista. No funciona así en el INTI, no funciona así en el INTA y no funciona en general. Entonces, insisto, de vuelta, tenemos que pensar seriamente en cómo vamos a cambiar, ayornar todas las instituciones y alinear todo el sistema de enseñanza superior a esta realidad. Sí. A darle a las industrias, y las industrias ni siquiera se pueden acercar. Yo trato de hacerlo todo el tiempo, Diego me tiene ahí, ¿no? Y es re difícil. Por eso mismo digo, bueno, hay que cambiarle la lógica de funcionamiento. No, yo quiero agregar una cosa, estoy de acuerdo con... Bueno, es algo más visible que la época de la pandemia del COVID para la importancia del rol de la ciencia y es bastante cercano, pero si uno quisiera llevarle como interlocutor al presidente o ministro de Economía, las startups basadas en ciencia, obviamente, que es un ejemplo espectacular, pero mientras estamos en veremos de qué hacer y el ecosistema va creciendo a pesar de, se sigue moviendo, va creciendo, y porque ahora no hay nada que lo fomente, tenemos a los 2 costados de nuestros países limítrofes moviéndose muy rápido para atraer las startups argentinas. Boric, que nadie lo puede acusar ni de neoliberal, ni de derecha, ni de nada, está liderando el programa de Startups Chile con Corfo, Fundación Chile, un hub en Santiago inmenso en el centro de Santiago para atraer, porque ellos no tienen masa crítica para crear, entonces atraer empresas, y Uruguay por otro lado también con un hub queriendo atraer. Entonces en ese veremos nosotros vamos a quedar sin egresados, sin las empresas y así estamos, ¿no? Entonces me parece que eso hoy es crítico. A mí, déjame porque yo insisto con los sí. Vos acabas de decir algo, ellos no tienen masa crítica. O sea, que me parece que si nosotros dejamos de pensar esto o lo otro y pensamos que necesitamos seguir formando esa masa crítica, que claramente es la que permite que seamos exportables, y desde ahí pensamos también políticas de desarrollo, de innovación, etcétera. Por supuesto lo del INTI no merita más comentarios, ya está todo dicho. Sobre todo por la particularidad de ese instituto, pero estoy pensando en la ciencia, ¿no? En
porque el INTI ya es desarrollo tecnológico, o sea, estoy pensando en una política de ciencia y acá vuelvo a decir un SAM, por lo menos que es lo único que yo puedo pensar. O sea, que siento que tengo una responsabilidad al respecto. Entonces sí me parece que nosotros tenemos que decir, bueno, la masa crítica, para poner los términos que vos lo ponían ya, es necesaria, indispensable. Y cuando digo, por ejemplo, esto, bueno, ¿cómo garantizamos seguir teniendo eso? Que sin duda es el valor agregado. Lo que nos ha ido salvando a lo largo del tiempo de los temblorales, que hemos tenido varios, porque aparte esta cosa de hacer investigación con alambre, nosotros aprendimos a hacer investigación con alambre. Que alguien me explique cómo seguimos sosteniendo la investigación en estos 7 meses. Es porque hacemos investigación con alambre y encima fingimos demencia, no sé, yo qué sé. Y entonces me parece que ahí hay algo que yo pondría el eje. Necesitamos seguir teniendo esa masa crítica, formándola y produciendo. ¿Tiene que ser en la misma lógica que la venimos haciendo hace 30 años? No. ¿Qué sostenemos? Y en ese contexto, perdón, digo, seguir formando masa crítica y sí pensar cómo desarrollamos tecnológicamente una formación más ágil. No la van a venir a buscar acá si no desarrollamos eso. ¿Qué se sostiene? Perdóname, que no te la contesté. Creo que el sistema de ciencia y técnica argentino, con todos sus males, ha sido también un sistema que permite hoy decir, bueno, ¿cuáles son los grupos, y más en un SAM, cuáles son los grupos que consiguieron en estos más de 30 años volverse grupos consolidados de investigación? Los hay. Eso yo creo que hay que protegerlo. Sí, perdóname. No, yo digo, estamos de acuerdo en formar masa crítica, ¿sí? Pero tenemos un problema que es la retención de esa masa crítica, ¿está bien? Porque le terminamos formando a alguien que se lo lleva gratis. Entonces, ahí me pongo a pensar casi en mi visión, en mi deformación profesional de contador, ¿no? No es una estafa al Estado que estamos haciendo, porque el Estado invierte un montón de plata en la formación y dejamos que los talentos se vayan. Digo, porque nosotros, si seguimos insistiendo en la formación de masa crítica, pero sin un proyecto que los retenga, no sé, en la escuela se nos fue investigadores y nos miramos con Lucía y decimos, bueno, pero está bien, ¿no? Entonces digo, hay una trampa ahí también, ¿no? Porque digo, si nosotros nos dedicamos a formar sin una política de retención, claro, estamos, digo, al señor que vive en el Chaco no le damos ninguna solución. Bueno, ¿les parece? Tenemos 2 preguntas más, dale. Daniel, Marcelo, Daniel Pérez Henry, son 3, y ahí cerramos, ¿les parece? Yo quería Silvia, volver... ¿vos te tenés que ir? 7:10. Estamos bien. Yo quería volver al tema más local también de UNSAM, que es el que más, por ahí tenemos la capacidad de resolver algo al menos. En este raconto histórico tan preciso que hacía Diego, una de las cosas que pasó es que las instituciones fueron cediendo potestades, y en particular las universidades cedieron completamente la potestad de realizar investigación en los ingresos de CONICET o en los pobres subsidios que da la agencia. Todos sabíamos que eso era un gran peligro. Las universidades estaban muy contentas porque transformaban un cargo de dedicación exclusiva en 3 o 4 simples, multiplicaban profesores, parecía un milagro, pero sabemos que los milagros ocurren en la Biblia nada más, no en la vida real. Y entonces ahora resulta que quedamos tan expuestos que cierran 2 llaves y el sistema científico argentino se apaga. Bueno, la pregunta es cómo recuperamos esa potestad en una universidad que no tiene subsidios ni para comprar una lapicera para el escritorio. ¿Qué pasa en muchas universidades, quiero decir? Porque hay subsidios pequeños, pero necesitamos que la universidad priorice, algunas áreas no se puede hacer todo, y fomente la investigación dentro de su propia estructura. Bueno, totalmente de acuerdo, Daniel. Eso es, y de hecho eso es lo que estamos en diálogo permanente con el rector, viendo precisamente esto. UNSAM lamentablemente se jactó durante muchos años de ser una universidad del conurbano mediana o pequeña, 25.000, 28.000, ¿cuánto tenemos? Matrícula 28.000, no llegamos a 30.000. Y de ser una universidad del conurbano de investigación. Tenemos 600 investigadores, 400 becarios, 1.000 personas dedicadas a la investigación en la universidad.
y nos jactábamos y eso lo tenemos, y no ponemos un peso. Y nos jactamos de eso. Bueno, eso no va más. Y eso creo que está claro en todo. La unidad central en rectorado está clarísimo que eso no va más. Vamos a tener que replantear un montón de cosas. Lo primero que estamos haciendo es una evaluación del estado, de qué tenemos, qué no tenemos, qué infraestructura tenemos, cuánto tenemos invertido en esa infraestructura, qué necesidades, cuánto nos cuesta sostener esa infraestructura, cuánto nos cuestan esos recursos humanos. Y, insisto, por suerte, por ahora los sueldos CONICET los sigue pagando y las becas las sigue pagando, porque si no, no sé qué haríamos. Y ver de qué manera vamos a empezar a traccionar fondos y de qué fuente para poder financiar la investigación. Yo creo que tenemos que ir, y vamos a ir seguramente, hacia una política de investigación donde vamos a subsidiar o vamos a poner fondos para ciertos temas. El tema es de qué manera, bajo el modelo anterior, donde un sistema concursista, donde cada investigador tira una propuesta de lo que quiere investigar y contamos porotos en base a antecedentes, currículum y potencial implicancia y aplicación, que sabemos que no es verdad, y financiamos así, o vamos a financiar en base a algunas verticales que definamos de políticas de a dónde queremos llevar la universidad. Va a llevar mucha discusión de todos los actores, no solo los que estamos al frente del área de ciencia y tecnología de la universidad, de todos, de todas las escuelas, de unidades e institutos de doble dependencia. Ahí hay un tema que me parece que hay que empezar ya a dar la discusión entre todos. Yo también quería agregar algo, perdón. Sí, claro, nos implica a todos, no los vamos a dejar solos, somos todos. No, a esas cuestiones cuantitativas que decías, Diego, de ese mapa que tenemos que ver de cuántos somos, cuánto tenemos, hay algo cualitativo, me parece también, de ver qué redes hay, qué redes no hay entre nuestros propios, centros que se dedican exactamente a lo mismo y que no tienen contacto entre sí, o que es casual porque se encontraron en la mensa, nosotros ni siquiera estamos en el campus. Entonces hay toda una larga trayectoria de, bueno, cada uno hace su microemprendimiento, ¿no? Investigando más o menos lo que quiere, sin también una política clara nuestra de conectar, relacionar, hacer esa red, hacerla más visible, potenciarla, conocerla. Ni siquiera conocemos, hay un montón de redes entre nosotros en la universidad que ni siquiera la tenemos registrada nosotros. Creo que hay mucho trabajo para hacer. Sí, no, yo es una de las tantas cosas que discutimos. Estamos ahora claramente yendo, y esto el rector lo ha dicho, así que en el último Consejo Superior, lo dijo cuando abrió el otro día la semana, la CIDI, que vamos a tener que financiar. Yo siempre decía, bueno, esta es una universidad que se jacta de ser una universidad de investigación, pero no financia la investigación. Esto ya entendimos que no. Insisto, yo creo que es fundamental tener claro lo que estamos, creo, más o menos acordando, que son grupos consolidados de investigación. Me parece que ahí, más o menos 10, vamos a tener una idea de qué es lo que se hace. Los hay en todas las unidades académicas, y sí creo que aparte de eso tenemos que pensar, ahí sí se pueden pensar más, no sé si no es sectorial la palabra, pero como más dirigidas acciones. Creo que la UNSAM tiene que ser, pero tiene que ser todavía más, cómo hacer esa transferencia. La transferencia es un abismo, porque vos podés tener un desarrollo tecnológico, hasta suponer que el producto X es vendible, pero bueno, salvo Diego, que también sabe el tema, no, en saber vender. Claro, lo que digo es, hay algo del orden de cómo colocar un producto en el mercado que no tiene nada que ver con producir el mercado, son dos saberes nada que ver.
Y también me parece que tenemos que decir, bueno, no necesariamente un investigador tiene que saber cómo colocar el producto del mercado. Entonces, yo creo que sí tenemos que poder garantizar la investigación de esos grupos consolidados, que al final son los grupos fuertes, que hacen fuerte a nuestra universidad, pensar políticas, ahí sí más ad hoc. La UNSAM tuvo, viste, estos subsidios de diálogo de saberes, muy pocos lograron su... El año pasado nosotros lo hicimos y quizá nuestra responsabilidad es que no lo aprovechamos o no le dimos la difusión que ameritaba, pero hicimos con Daniel un mapa de la investigación que fue súper complicado, muy complicado, pero más o menos ahí ves las familias esas que decían. Entonces quizá para esa otra, ¿no? O sea, digo, yo creo que los grupos de consolidados, podemos definir qué es grupo consolidado, pero eso hay que sostenerlo, insisto, sostenerlo. No sé si no lo digo en los términos, vos, Mariela, me lo traducís para llegar a Chacomús, yo no sé. Pero eso yo creo que hay que sostenerlo y pensar quizá ahí sí, con esa nube, ¿no? Con ese mapa de la investigación, cómo dirigimos la investigación propiciando eso que no sea 3 personas haciendo lo mismo, o más o menos lo mismo, en los mismos temas y que no se juntan a dialogar. Perdón, pero para eso el desafío grande es cambiar la manera en que concebimos el conocimiento en las universidades y en todo el sistema. Seguir con el modelo de las 4 grandes áreas del CONICET, las sociales y humanidades, las ingenierías y tecnologías, las duras, las blandas, no va más. Las startups hoy son exitosas porque suman economistas, sociólogos, biotecnólogos, químicos, físicos, gente que hace ciencia de datos. El conocimiento hoy es interdisciplinario, multidisciplinario, transversal, y nuestra organización universitaria no está preparada para eso. Entonces, el gran desafío es ese. Eso es complicado y va a requerir reingeniería institucional. Yo me sumo a lo que dice Diego, pero seguramente cuando ustedes el año pasado hicieron el censo, no había una zona de riesgo como hay hoy, ¿sí? Y que seguramente el año pasado, quienes tenemos la responsabilidad de conducir los procesos en las escuelas, los procesos políticos, los actores políticos de la universidad, también teníamos el dejo egoísta de conducir el proceso desde un lugar. Bueno, si ahora no cambiamos el switch, no quedamos sin nada. Digo, me parece que parte del desafío, y vuelvo a sostener cuando empecé la reunión, que sea una cosa más chica, nos da la tranquilidad de poder hablar con mayor familiaridad, que parte de nuestro desafío es dejar el ego afuera y ponernos a laburar, porque si no, nos vamos a quedar con el ego nada más. ¿Está bien? Y les digo sinceramente que era impensado que yo me ponga a hablar con ustedes de investigación, pero tiene que ver con una política, con una decisión política que tomó la escuela de fortalecer el área, de invertir, de dedicar. Cuando vino el CENIT, a nosotros el CENIT nos puso en una cuestión de que no sabíamos cómo resolver todos los proyectos que ellos conseguían. Bueno, nada, al principio nos costó adaptarnos unos a los otros, ¿no? Y ahora es parte de la escuela. Entonces, el desafío, digo, yo lo dije el lunes, lo vuelvo a decir en cada una de las actividades que me toca hablar, que yo la única valía que tengo es el aprovechamiento de los recursos humanos que trabajan en la escuela. Y hoy la escuela tiene una lógica en investigación que no tenía antes, y que se puede sentar a conversar y a discutir de igual a igual con cualquier actor de la universidad. Por eso mi decisión de decirle a Lucía, adelantémonos a nosotros, repensarnos antes que los demás, porque los demás, a algunos le pesa mucho el ego y su lógica interna. Nosotros capaz que este año teníamos complicación para financiar la CIDI. Bueno,
nada, un día fui a hablar con el director del Banco Patagonia, después con el gerente general, y conseguimos un financiamiento que teníamos casi garantizado en la agencia. Y hasta que Diego me dijo, mirá, de la agencia no va a venir un peso. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo salimos a remar desde otro lugar? Me parece que el gran desafío que tenemos es dejar el ego afuera. ¿Viste cuando vas a una reunión que ahora te dejan el celular afuera? Bueno, y sentarnos, no sé, un día, un fin de semana, y hablar en serio, porque si no va a ser poco sustentable a futuro. Y lo que nosotros hacemos es administrar expectativas de la gente, ¿no? Yo veo algunos investigadores que me miran en el fondo que me dicen, che, loco, ¿qué están hablando si se juega mi vida acá? Porque lo dije el otro día, ser investigador, como son ustedes, como nunca fui yo, que nunca entró en mi menú de vida, tiene que ver con una decisión de vida y con una cuestión de pasión, ¿sí? Entonces, que nosotros, por una cuestión de ego, no nos demos el lugar para por lo menos pelearla, ¿no? Me parece que es no solamente imprudente, sino que no estamos a la altura de estar a cargo de las organizaciones. Así que, si les parece bien, hacemos dos preguntas más, cortitas, Staino y Daniel Pérez Henry, y después cerramos. Y no vuelvo a hablar. Cortita y al pie. Si estamos pensando, primero esta mesa sería bueno que la prolonguemos, porque esta discusión no es corta. El futuro de la investigación en la Argentina también hay que ponerlo en contexto internacional. O sea, vos decías recién, ¿cómo retenemos los grupos? Y los grupos se nos van porque no tienen proyecto. Los grupos se han ido porque el plan Cóndor, aquel que tenía el cohete, se disolvió y todo el grupo se fue. El proyecto se va porque el plan nuclear se le pusieron stop en algún momento de algún lugar y la gente se empezó a ir. Cuando empezamos a vender software en aplicaciones, nos dijeron, no, ustedes no venden software en aplicaciones, ustedes venden soja de software, venden líneas de código. Entonces muchas veces lo que pasa no es también el tema de la plata o el tema de eso, sino es cómo nos paramos internacionalmente y decimos, no, sí, vamos a vender un reactor, no a Egipto solamente, ni a Canadá, a muchos más lugares. Sí, vamos a seguir haciendo el plancito Cóndor que hacía Rodríguez en Córdoba. Vamos a vender no líneas de código, vamos a vender otra cosa y eso vamos a aplicarla. Creo que si vamos a pensar en el futuro de la Argentina, tenemos que también poner esta nueva variable que es levantar la mirada y ver el contexto geopolítico internacional, cómo nos paramos frente a ese. Perfecto. Daniel, así asumimos las dos preguntas, ¿les parece bien? Bueno, yo celebro la pasión. Esto me hace acordar cuando creábamos la universidad, que se hablaba de la misión y funciones de la universidad. Y celebro también que el decano, desde otra ciencia, desde otra disciplina, nos enseñe este tema del prejuicio, ¿no? El preconcepto. Los científicos no tienen que tener preconceptos, que es una emoción violenta de algo que se conoce mal. Yo no puedo opinar sobre toda la historia, muy bien la detalló el subsecretario, pero sí lo que recomiendo es que no nos escuchemos a nosotros mismos, ¿no? Carl Deitch, una reunión hace 20 y pico de años, dice, muy apasionado lo que decían, dice, pero ustedes se escuchan a ustedes mismos. Y entonces, cuando hablamos de la sociedad, los países no desaparecen ni tampoco desaparece todo. Te digo, para que se te vaya toda esta ansiedad que tenés, ni desaparece la ciencia, ni desaparece, porque nosotros no solo es una minoría, hay que entenderlo esto. Esto es lo que permite el debate. Yo celebro también esta mezcla porque no tenemos la respuesta. Si tuviéramos la respuesta sería muy fácil. Entonces, creo que cuando organizamos la universidad la quisimos hacer científica, esto lo sabés vos muy bien. Tuvimos debate porque país de abogados, tradicional, etcétera, esta cultura está enraizada, pero eso tiene un costo. Y después no hay para lo otro. Entonces, yo creo que no es un problema de Milei, en quien conozco mucho, más de lo que se imagina. No es un problema, es un problema nuestro también.
que también cuando la universidad nacía todo el mundo estaba contento porque creaba cosas, porque en la abundancia, con la del otro, con la plata del otro, hacemos muchas cosas. Cuando hay que después cuidarla, cada uno arbitra. Todos los que estamos acá están arbitrando. Está el puestito, está el cargo. Y celebro que pongamos pasión, pero conservar la gente es lo más difícil. Porque si se van al exterior no es porque son malos, y no es porque le vamos a pagar poco. Bien lo dijiste vos, el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo. Entonces, esta definición de quizás no es científica, ¿no? Es ese preconcepto, ese prejuicio es de algo que se conoce mal. Y para que se conozca hay que mostrar cosas, pocas cosas, focalizar, ¿no? Los navegantes dicen saber navegar en calma chicha para pensar, pero también escorados. No estamos acostumbrados a navegar escorados. Trabajar en equipo, y tampoco es el océano, ¿no? Como dicen, el que nos molesta, ¿no? Porque realmente el océano está ahí, y no que no nos entre el agua. Y yo veo que pareciera que les está entrando el agua, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, con los recursos que tenemos, el rector, creo que en esto lo vio bien, porque en épocas el hábito estratégico se conoce en eso. El hábito es tirar no por la borda, sino tomar decisiones directamente en el terreno. Entonces, decisión en el terreno, hay que juntarse, hay que sacarse los egos, es la única recomendación que yo haría después de haber transitado por varias reuniones y creación de universidades que se discutía siempre lo mismo. Y es muy triste eso en Argentina. Gracias. No sé, yo quizás soy muy, perdón, digo, un poquito optimista respecto del UNSAM, pero bueno, ese orgullo UNSAM. Hay algo que pasa, me parece que nos pasa a nosotros con Diego, que algunos se ríen, porque siempre somos los dos muy, así como pasionales. Y también nos pasa con Daniel y con otros colegas. O sea, me parece que el UNSAM lo que tenemos, donde dos personas de disciplinas tan diferentes, o tres, yo que soy un físico, un biólogo y yo, nos ponemos a discutir y a pensar, o en este panel, ¿en qué universo? Por supuesto, por supuesto. Siempre. Pero digo, intentar pensar eso con lógicas tan diferentes y después seguir siendo amigos y no matarnos, y no, al contrario, podemos poder tener esta discusión. Yo en ese punto creo que el UNSAM realmente tiene ese valor que no sé por qué la tenemos, no sé por qué, pero pasa. No, yo hablo de lo que vivo yo, pero le pasa a otros también, y que me parece que ese es un plus donde creo que el gran desafío en la institución que tenemos es decir, bueno, mira, quédate tranquilo, la plata la vas a tener. Ahora, empecemos a pensar qué queremos hacer, porque si no, y eso sí, yo acuerdo con Diego, lo que pasa es que vamos a querer ver qué nos llevamos a un plato que cada vez tiene menos. Ahora, si nosotros decimos, bueno, mira, saca el plato, pensemos qué es lo que creemos que habría que hacer, y después volvemos a poner el plato, pero con una discusión que no es saber cómo rasqueteamos cosas. Es lo peor que le puede pasar a esta universidad, ver cómo rasquetea cosas. Bueno, eso es peor, porque entonces están todos queriendo rasquetear más. Entonces, digo, yo creo que el desafío de la discusión que tenemos nosotros, que aparte encima conseguimos por algún motivo que los astros se alinearon, tener una amistad, independientemente de si estamos de acuerdo, nos puede dar un plus para poder pensar qué hacer con la formación, qué hacer con la investigación, que es nuestra preocupación, en donde podemos poner un ratito el plato afuera. Porque aparte, como hay poco, tampoco vas a estar, te estás peleando por migaja. Entonces, bueno, pensemos a ver, ¿qué sería una buena ciencia en UNSAM? ¿Qué sería una buena ciencia en UNSAM? Y cerramos, si quieres. Porque yo me quedo enganchado con algunas frases que vos decís. Y a mí me sorprende algunas cosas. A ver, uno no es amigo de los que piensan igual. ¿Está bien? Digo, alguien nos hizo creer en los últimos años que uno tiene que ser amigo de los que piensan igual. Uno es amigo de los que se siente cómodo, de los que puede discutir, lo que puede debatir,
y lo que se puede nutrir de lo que le viene del otro. Porque para que esté uno que piense igual, se va a aburrir uno. Yo me aburro siempre. Entonces digo, el proceso que nos pasó en la Argentina es que nos hizo creer que el que piensa distinto, como decía Lucía al principio, ¿no? Y que no cambió. Que lo más preocupante es que cambió la interlocución, pero que sigue presente lo mismo, que es amigo-enemigo. ¿Está bien? No, pero por eso Marcelo decía que nosotros tenemos que ser amigos, que podemos ser amigos enlazando con varios y no necesariamente. Pero está bien, pero es lo que tiene que ser. Digo, a ver, nosotros el lunes vino a la inauguración de la CIDI el intendente de San Martín. Y ayer hicimos una actividad y vino el intendente del 3 de febrero. Entonces alguno me mira como diciendo que somos unos bichos raros. No, la universidad es de todos. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner la mesa para que una vez por todas nos podamos a discutir y que dejemos los celulares, los egos, todo afuera e intentar buscar alguna solución. Chiquitita, bueno, que esa chiquitita genere un consenso que nos permita tener un diálogo, que avancemos en una cosa mediana. Si no, nos vamos a salir de esta trampa. Y es una trampa que nos llevó... Yo tengo 56 años. No, pero en serio, hace 20 años que venimos discutiendo entre amigo y enemigo. Entonces, alguien nos inculcó que de un lado o del otro, de cómo te parás, te va a ir bien. Bueno, ya me llevó 20 años de mi vida. No me quedan muchos más años útiles en la vida en términos profesionales y demás. Entonces, mi compromiso, y que sé que es el mismo que tienen ustedes, es intentar por lo menos buscar un diálogo que permita que los dos investigadores que están en el fondo, que se sonríen, digan, bueno, estos tipos están trabajando por mi futuro, no por el pasado de ellos. ¿Está bien? Bueno, no voy a moderar nunca más, así que vuelvo a mi rol de sentarme en el fondo. Muchas gracias.